Bueno, ya hemos visto el tiristor o SCR, también denominado SCR, que es un dispositivo que nos permite controlar la potencia de continua sobre una carga. ¿Por qué potencia de continua? Porque el tiristor, al igual que el diodo, es solo capaz de conducir en una sola dirección. En este caso vamos a ver el TRIAC, que el TRIAC es también un dispositivo semiconductor, pero que tiene la capacidad de conducir en ambos sentidos y también esa conducción poder controlarla a partir de la gate o compuerta. En la figura que estamos viendo sería el equivalente el TRIAC sería un equivalente a utilizar dos tiristores en antiparalelo, de tal manera que utilizo un tiristor, por ejemplo el tiristor 1, para el semiciclo positivo, llamándole positivo cuando el cátodo de este tiristor está a mayor potencial, el ánodo del tiristor 1 está a mayor potencial que el cátodo del tiristor 1, puedo controlar el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo va a estar bloqueado el tiristor T1 porque el cátodo va a estar a mayor potencial que el ánodo, pero voy a poder utilizar el tiristor 2 para controlar ese semiciclo. De esa manera yo puedo utilizar dos tiristores en antiparalelo para controlar potencia en alterna sobre la carga, ya que voy a tener aplicado el semiciclo positivo y el semiciclo negativo sobre la carga. Todo esto puede ser resumido en un semiconductor denominado TRIAC, en donde vemos que no podemos distinguir entre ánodo o cátodo, ya que es equivalente a dos tiristores en antiparalelo, con lo cual le llamamos terminal 1 y terminal 2, y tiene una sola compuerta. Esa es la ventaja de utilizar TRIAC en vez de dos tiristores en antiparalelo. ¿Por qué? Porque en este caso tengo que tener un circuito de control para este tiristor y otro para este. No pueden ser el mismo. ¿Por qué? Porque a este tiristor tengo que aplicarle un pulso respecto del cátodo, que el cátodo coincide con el terminal 1, y a este tengo que aplicarle la compuerta respecto del cátodo de este tiristor, que es este 2. Entonces el sistema de control no es el mismo. Haciendo un TRIAC, que es un poquito más compleja la estructura interna, como ya lo vamos a ver, logramos utilizar una sola gate cuyo pulso tiene que ser respecto del tiristor T1. La curva característica del TRIAC, tal como podíamos preverlo, es la de un tiristor polarizado en directo, y en el tercer cuadrante es el de otro tiristor también polarizado en directo. Con lo cual, si yo supero la tensión que es capaz de soportar, a lo sumo se va a disparar, pero no se va a destruir como sucedía con un tiristor, porque en el tiristor, en el tercer cuadrante, entraba en zona de avalancha. A lo sumo, si yo hago una mala elección del TRIAC y la tensión a la que yo le aplico el TRIAC es mayor que la que es capaz de soportar, a lo sumo se producirá el disparo, pero no la rotura del mismo. También tenemos corriente de enganche y corriente de mantenimiento, tal como lo habíamos visto en el tiristor. Y distingue cuatro cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver a continuación. El TRIAC puede ser disparado. Por ejemplo, si cuando la tensión en el terminal 2 es mayor que en el terminal 1,
yo puedo aplicar una tensión entre la gate y T1 positiva, o sea, un pulso positivo. También, a diferencia del tiristor, que solamente podía aplicar pulso positivo, puedo aplicar pulso negativo. También puede suceder que el terminal 1 esté a mayor potencial que el terminal 2. Y también podría aplicar pulso negativo o pulso positivo, lo cual tengo 4 modos de disparo. La pregunta sería entonces, si lo puedo disparar de cualquier manera, ¿para qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque depende el modo de disparo, es la potencia que yo voy a tener que aplicar en la gate, que si bien no son grandes las potencias, como están asociadas a circuitos de control con integrados que no son capaces de entregar gran cantidad de corriente, puede llegar a ser importante. Por ejemplo, en general dicen que el modo de disparo sea el terminal 2 mayor o menor, a mayor o menor potencial que T1, si el pulso es positivo, y en caso de que T2 sea menor que T1, el pulso debería ser negativo. Con eso, mi circuito de control se siente aliviado desde el punto de vista de la potencia que tiene que entregar. En nuestros días ya no hace falta tanto prestarle atención a esto. ¿Por qué prestar atención? Porque yo tendría que estar viendo en el semiciclo positivo aplicar un pulso positivo y en el semiciclo negativo aplicar un pulso negativo. Tendría que estar haciendo ese tipo de control. Ahora ya generalmente lo que se hace es aplicarle pulso positivo, esté en el cuadrante que esté, y no tenemos mayor problema. Veamos un circuito con carga resistiva. Tenemos la fuente, tenemos el triac en serie con la resistencia y mi circuito de control. Veamos cómo vamos a ejercer control de la potencia aplicada a la carga. También, al igual que el tiristor, es un pulso de corta duración que hay que aplicar para poder dispararlo. Si esta es la tensión de alimentación, y supongamos que yo aplico un pulso en este ángulo, mientras en el pulso positivo, por ejemplo, que el terminal T2 esté a mayor potencial que T1, le aplico un pulso en un ángulo alfa, me aparece el semiciclo positivo en la carga. Cuando la corriente y la tensión, porque es carga resistiva, pasan por cero, el triac se apaga y espera en el semiciclo negativo un nuevo disparo en ángulo alfa para poder aplicar el semiciclo negativo sobre la carga. De esa manera, yo variando el ángulo puedo variar la potencia desde 0 a un máximo, que el máximo se daría cuando el pulso lo estoy aplicando en 0 grados. Veamos qué pasa cuando la carga es inductiva. Supongamos ahora un circuito con carga inductiva. Si esta es la tensión de alimentación y yo aplico un pulso en este ángulo, parece ser casi 90 grados, la corriente no se establece inmediatamente, porque como es inductiva, crece lentamente. Fíjense, la tensión pasa por 0 y la corriente todavía es positiva, está retrasada porque es inductiva la carga. ¿Cuándo se apaga el triac? Se apaga cuando la corriente pasa por 0. Bien, ¿qué sería? En este punto pasa por 0. ¿Qué debería suceder? Apagarse y esperar el próximo disparo.
fíjense que acá siguió conduciendo. ¿Cuál es el fenómeno que hace que ocurra eso? Mientras está conduciendo el triac, la tensión a bornes del triac, si nosotros lo consideramos ideal, es 0. En conducción no hay caída de tensión sobre el triac. Quiere decir que un momento antes de que la corriente pase por 0, la tensión en el triac era 0. Cuando la corriente cae a 0, debería aparecer toda la tensión de la fuente sobre el triac. ¿Qué quiere decir? Que de 0 debería aparecer este valor de tensión. Ocurre lo que habíamos visto con tiristores, un dB/dt, un crecimiento brusco de la tensión en el tiempo a bornes del triac. Ese dB/dt hace que se dispare sin que yo aplique pulso, con lo cual perdí el control y cada vez que pasa por 0 ocurre el dB/dt y estoy mandando toda la potencia sobre la carga y no lo puedo controlar, por más que no aplique pulso sobre la gate. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo evito un crecimiento brusco de la tensión en el tiempo? Y lo recuerdan bien con tiristores. Era colocar un circuito RC en paralelo al triac. Con eso lograba evitar que ocurriera el disparo accidental. Bien, supongamos que ponemos el circuito RC en paralelo con el triac. Ya lo tenemos solucionado. Cuidado, puede suceder lo siguiente. Otro caso con carga inductiva. Esta es la tensión de alimentación. Este es el pulso que yo aplico. Yo aplico un pulso y ¿qué pasa? Si la carga es muy inductiva, recuerden que la corriente no es senoidal, tenemos un transitorio. ¿Está bien? La corriente crece, luego decrece, la tensión pasa por 0, la corriente no se extinguió todavía. Y si es muy inductivo, puede suceder que yo aplique el pulso para el semiciclo negativo y la corriente todavía no se haya apagado, con lo cual este pulso lo aplique y no afectó absolutamente nada al circuito. Es como si no hubiera aplicado pulso, porque la corriente todavía no se extinguió, se extingue recién acá. Y ahora se queda esperando para el semiciclo negativo el pulso, pero el pulso ya vino, con lo cual se salteó el semiciclo negativo. Acá lo vuelvo a disparar en el semiciclo positivo y vuelvo a saltear el semiciclo negativo, con lo cual rectifiqué. Si mi carga, por ejemplo un motorcito universal de alterna, no es capaz de soportar una corriente continua, yo puedo dañar mi carga. ¿Cómo evito este problema? Y ensanchando el pulso. Puedo ensancharlo de tal manera de que cuando la corriente se extinga, aparezca el pulso y me permita conducir en el semiciclo negativo. Puedo hacer eso o aplicar trenes de pulso. En los apuntes lo tienen bien detallado y bien explicado este proceso.